Empezamos entonces, jóvenes. El tema que nos corresponde ahora son las hormonas sexuales, ¿ya? Esto está en relación al conocimiento que han tenido de la anterior clase. Todos tienen que estar con cámara prendida y que se les vea lo que están haciendo, ¿ya, jóvenes? Cualquier momento van a entrar los del famoso control de calidad y creo que les estén llamando la atención, ¿ya? Por favor, ya. Entonces empezamos. Bien. Hormonas sexuales. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Es que aprendan y sepan cuál es la función que cumplen las hormonas sexuales, qué es una hormona sexual, para qué sirven, cuál es su función, cómo se las controla, qué importancia tiene a nivel biológico, no solamente sexual, sino biológico también, y qué pasa cuando hay exceso o deficiencia de estas hormonas, ¿ya? Bien. ¿Qué es una hormona sexual? Es una sustancia que es segregada por las gónadas. ¿Qué son las gónadas? Las gónadas son las estructuras sexuales de cada persona, ya sea varón o mujer. Si es varón, son los testículos, si es mujer, son los ovarios, ¿sí? Bien, los testículos van a producir una hormona, que es la testosterona, muy importante, que está bien llamada andrógeno, ¿ya? Y la mujer va a producir dos, que son la progesterona y el estrógeno, también llamado estradiol. Entonces, la mujer dos, la progesterona y el estradiol, y el hombre la testosterona, a través de las gónadas, que son los testículos y los ovarios, ¿ya? Bien. Una hormona sexual es una sustancia que es fabricada y segregada a través de las glándulas sexuales. Ya hemos dicho en el ovario y en el testículo, ¿no ve? Bien, la mujer entonces la progesterona, que es la más importante, y en el varón la testosterona, que es la más importante, ¿ya? ¿Cuáles son las características? En ambos casos, estas hormonas son producidas por las gónadas, es decir, por las glándulas sexuales. Le vuelvo a repetir, en el varón los testículos y en la mujer el ovario, ¿ya? Y estas se van a producir más o menos, van a empezar a producirse más o menos alrededor de la pubertad, ¿ya? Alrededor de los 11, 12 años, cuando le viene la primera regla o la menstruación a la mujer o a las señoritas, y cuando los varones comienzan a tener sus primeras eyaculaciones, ¿ya? A eso se refiere. Eso significa la madurez sexual de la persona. Bien, estas glándulas que producen estas hormonas son mixtas, es decir, pueden producir sustancias o hormonas hacia afuera o hacia adentro de nuestro organismo, ¿ya? Y significan la madurez sexual, ¿ya? Estas, ¿cómo se van a expulsar? En el hombre a través de la eyaculación, como les había dicho, y en la mujer a través de la menstruación, si es que no ha sido fecundado el óvulo. En un momento vamos a hablar del ciclo menstrual y ahí les voy a explicar cómo es esta situación, ¿ya? Bien, ¿cómo se producen? Se producen por el aparato reproductor femenino en la pubertad, en la mujer, que es alrededor de los 11 a 12 años, ¿ya? Y también se prepara al útero, ¿ya? Para que pueda absorber el producto de la fecundación, si es que llegara a estar embarazada. En pocas palabras, ¿qué significa? Que una señorita, una mujer, desde el momento en que tiene su primera menstruación, ya está preparada para el embarazo. Eso significa, ¿ya? Y el varón, desde el momento en que tiene su primera eyaculación, también significa que ya está en condiciones de fecundar a una mujer o embarazarla, ¿ya? A eso se refiere. Bien. Los estrógenos y la progesterona en la mujer producen una pared, una especie de lámina o un recubrimiento que se llama folículo ovárico, que está recubriendo todo el ovario, ¿ya? Eso van a acordarse, es muy importante. ¿Cómo se controla esta producción de las hormonas sexuales? Estas están controladas a nivel del sistema nervioso por la hipófisis, o también llamada glándula pituitaria o glándula madre, ¿ya? O glándula madre. ¿Qué hace esta hipófisis? Esta hipófisis se encuentra en el hueso esfenoides del cráneo, en un lugar llamado silla turca o cavidad pituitaria. Por eso viene el nombre de glándula pituitaria, ¿ya? Esta glándula pituitaria se encarga de controlar muchos aspectos de nuestra vida hormonal, pero en este caso vamos a hablar de lo que es la parte de las hormonas sexuales. Esta hipófisis regula la cantidad, ¿ya? O la producción de estas hormonas sexuales de tal manera que no se produzcan alteraciones que pueden suceder, como las que vamos a ver más adelante, ¿ya? Hay algunas alteraciones por exceso o disminución de estas hormonas.
¿Cómo se sintetizan estas hormonas? Estas hormonas se sintetizan a través de otras dos subhormonas, que son la FSH y la LH, también llamadas gonadotropinas. Estas gonadotropinas, que son la FSH, que es hormona folículo estimulante, es decir, que va a estimular el crecimiento del folículo, de la pared ovárica que les había hablado hace un rato, en conjunción con la LH, que es la hormona luteinizante, que esta tiene más acción después de la ovulación, como vamos a ver en un momento, ¿ya? Bien, cuando uno llega a la pubertad, aumenta la síntesis y producción de estas hormonas. En la mujer, alrededor de los 11 a 12 años, y en el varón, alrededor de los 12 a 13 años, ¿ya? Y esta síntesis de estas hormonas hacen que se liberen estas gonadotropinas, que son la FSH y la LH, y lleguen al testículo en el varón o al ovario en la mujer, estimulando la producción de la hormona sexual correspondiente. Y esto va a determinar cambios en la pubertad, como por ejemplo, ¿qué cambios? Comienza a aparecer pelitos, ¿sí? En la cara, en los varones, por ejemplo, la barba, el bigote, comienza a aumentar la masa muscular en los hombros, en los pectorales, en las espaldas, la voz comienza a engrosarse, en algunos comienzan a salir los gallitos, ¿no ve? Porque están cambiando la voz. En las señoritas comienzan a crecerles, se les ensancha un poco las caderas, comienzan a crecerles los pechos, comienza a aumentarle la masa muscular también, ¿sí? Y lo principal, el tema de la menstruación, ¿ya? Que es algo fisiológico, que es parte de la pubertad. Bien, ¿qué función desempeñan estas hormonas sexuales? Los estrógenos son responsables de los cambios que se experimentan en la pubertad en las niñas, en las señoritas, ¿ya? Esos cambios pueden ser físicos, emocionales, personales y hasta de conducta, ¿sí? Las señoritas cuando comienzan a tener sus primeras menstruaciones o la primera regla, comienzan a cambiar en muchos aspectos. Comienzan a crecer, les comienza a desarrollar el cuerpo, cambian de actitudes, algunas personas cambian de conducta, se vuelven, es decir, las emociones cambian, se vuelven muy sensibles. Hay algunas señoritas que lloran de todo, se enojan de nada, no les gusta nada, se disgustan con cosas que antes les gustaba, y comienzan a cambiar. Los varones lo mismo, ¿sí? Los varones igual. Antes jugaban solamente fútbol, veían la pelota, veían el PlayStation, no sé, sus jueguitos, y luego ya de pronto comienzan a interesarse por el sexo opuesto, por las chicas, ¿sí? Eso es normal en la pubertad. Eso también son cambios producidos por estas hormonas sexuales, ¿ya? Entonces, a este crecimiento, tanto de los jovencitos como de las señoritas, se llama el famoso estirón, es decir, es la etapa de desarrollo. Se dice que la persona tiene su mayor periodo de crecimiento entre los 13 y los 18 años. Por eso es que en este momento ustedes están en ese periodo de desarrollo, ¿no? Todos están cerca de los 18 años. Bien. En la pubertad, estos andrógenos provocan la transformación del niño en varón adulto. ¿Ya? ¿Y en qué se refleja esto? Por ejemplo, se refleja en la madurez sexual, es decir, que ya tienen la capacidad, por ejemplo, de fecundar a una mujer a través de la eyaculación. ¿Ve? Bien. En ambos casos, la piel se vuelve más gruesa, tanto de las señoritas como de los jóvenes, siempre, pero manteniendo la delicadeza de la señorita, ¿sí? Esa figura femenina, ¿no? Delicadita. Bien. Para que el hombre pueda producir los espermatozoides a través del semen, tiene que haber una madurez sexual que es dada por estas hormonas sexuales, ¿ya? ¿Cómo actúan estas hormonas sexuales? Estas hormonas sexuales, también llamadas estrógenos, son reguladas a través de la hipófisis, como les había dicho, o de la glándula pituitaria, ¿ya? Y contienen en su interior una proteína que es receptora, es decir, que es una sustancia que se puede captar ciertas otras sustancias, como la sangre, por ejemplo, ¿ya? Y hacer que estas hormonas puedan circular por nuestro organismo, ¿ya? Esto se llama el complejo proteína-estrógeno, ¿ya? Y que hace que este movimiento llegue hasta el núcleo de la célula, donde se va a encontrar con los genes a nivel del cromosoma. ¿Ve? A consecuencia de esto se estimula la síntesis de ácidos nucleicos, es decir, de ADN y ARN, y de las proteínas, es decir, que también actúa en la parte de la herencia biológica. ¿Cómo se van a afectar las gónadas? Las gónadas pueden sufrir varias alteraciones a consecuencia de un mal funcionamiento de la hipófisis, ¿ya?
En el caso de los hombres hay una disminución en el tamaño de los testículos. Esto se llama hipogonadismo masculino, ¿ya? ¿Qué es lo que va a provocar? Va a provocar que el varón comience a tener un aspecto femenino. Es decir, el crecimiento disminuye, el cuerpo es más pequeñito, la musculatura es más corta, tienen una voz más delgadita, la voz se vuelve más aguda, hay poco desarrollo genital y muscular y tienen la tendencia a parecer, o sea, tienen un aspecto femenino, ¿sí? Eso es producto de la poca producción de los estrógenos del varón, ¿ya? En la mujer, ¿qué alteraciones se van a producir? En la mujer se producen alteraciones como la principal, una irregularidad del ciclo menstrual, es decir, lo normal es que sea cada 28 días la menstruación de la señorita, pero a veces esto se altera. ¿Por qué? Por el problema hormonal. Entonces, hay muchas señoritas, por ejemplo, que hasta sus 14, 15 años no han tenido su primera regla. Esto se llama amenorrea, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen? Las llevan al ginecólogo y el ginecólogo les receta unas hormonas artificiales que van a sustituir a esta FSH y la LH que habíamos hablado para hacer que el ciclo menstrual aparezca, ¿ya? Entonces, cuando hay una disminución en la producción de hormonas sexuales, también se altera la primera regla, que es llamada menarca o menarquía. Hay señoritas que, como les decía, hasta sus 15, 16 años nunca han tenido una menstruación. Por el contrario, hay otras que a los 11 o 10 años ya tienen la primera menstruación, ¿ya? Eso es también por un exceso de estas hormonas sexuales, ¿ya? Otra alteración que produce la deficiencia de las hormonas sexuales es la parte de la conducta, la parte de las emociones. Estas personas se vuelven muy depresivas, renegonas, les molesta todo, como les decía hace un rato, y hay muchas alteraciones emocionales, ¿no? Que llevan a la depresión, por ejemplo. Bien, eso es por la parte de las hormonas sexuales. Entonces, entramos a lo que es el ciclo menstrual. ¿Qué es el ciclo menstrual? Es una característica sexual propia de la mujer, de la señorita, ¿ya? La primera, como les decía, la primera menstruación se llama menarca o menarquía y sucede alrededor de los 11 a 12 años, en la pubertad. Y la última regla se llama menopausia, ¿sí? Cuando se acaba el ciclo menstrual, si la señorita ya no va a tener más reglas o más menstruaciones, se llama menopausia. Y esta se produce más o menos en la adultez mayor, alrededor de los 45 o 50 años. Si calculamos entonces de unos 12, 13 años hasta los 50, quiere decir que aproximadamente unos 38 o 40 años la mujer va a tener su menstruación y es su periodo fértil, ¿sí? A eso se refiere. Bien, la menarca o primera menstruación se presenta a los 11 o entre los 11 y los 14 años, ¿sí? Un promedio de 12 años y 6 meses. Esta menstruación varía con la raza, con la alimentación, incluso con el modo de vida y el lugar donde se vive. Se dice que en los lugares cálidos, en el oriente, por ejemplo, la menstruación llega antes. Y en los lugares fríos, el occidente, como la ciudad de La Paz, es un poco más tardía, alrededor de los 14 años, ¿ya? Bien. ¿Cuándo empieza esta menstruación? Empieza más o menos a unos 2 a 3 años después de la llamada telarca. ¿Qué es la telarca? Es cuando las señoritas empiezan a tener el desarrollo mamario, es decir, cuando empiezan a crecerle sus pechos. Eso se llama telarca. Eso sucede alrededor de los 10 años. Entonces, a los 12 o 13 años empieza la menarca o primera menstruación. La primera menstruación, como habíamos dicho, es el principio o el inicio del periodo fértil de la mujer, ¿ya? Y dura normalmente 28 días. Ese es la ciclo menstrual normal, ¿ya? Normal o estándar. Hay un ciclo menstrual corto que en lugar de durar 28 días puede durar unos 20 o 22 y el largo puede llegar hasta unos 35 días, es decir, hay 3 tipos de ciclos menstruales que ahorita los vamos a ver, ¿ya? Este ciclo se divide en 2 partes y esto es lo que viene a colación de lo que habíamos hablado antes. Hay una parte folicular y una parte lútea. La parte folicular es cuando en el interior del ovario de la mujer crece una pared llamada folículo ovárico. Este folículo ovárico es estimulado por la FSH, que es la hormona folículo estimulante.
y tendría que llegar a ser fecundado el día 14, ¿ya? El día 14. Si no es fecundado, la ovulación continúa y desemboca en la fase lútea. La fase lútea hace que esta ovulación siga su curso y al final de los 28 días se elimine a través de la sangre a lo que llamamos menstruación, ¿ya? Esta fase folicular, entonces, es muy importante porque ayuda al crecimiento del folículo ovárico, ¿ya? Y varía en las personas, ¿ya? Entonces, es muy diferente en cada persona, ¿ya? Y en la fase lútea comienza a destruirse todo lo que se había construido en la fase folicular y se lo elimina el día 28 a través de una expulsión sanguínea, ¿ya? Llamada menstruación. Esta menstruación en promedio dura 28 días, ¿ya? Eh, Normalmente es regular en la adolescencia y comienza a tener alteraciones a partir de la juventud, es decir, a partir de los 20, 22 años, ¿ya? Y puede alterarse, en lugar de ser cada 28 días, puede ser cada 22, cada 25, o incluso hasta cada 30 o 35. Incluso hay casos de señoritas que no tienen su regla o su menstruación durante 2 o 3 meses, ¿ya? Y no es que estén embarazadas, simplemente que es un retraso o un retardo o una alteración producido por las hormonas sexuales que habíamos hablado hace rato, ¿ya? Bien, en este aspecto también es muy importante lo que les hablaba de las gonadotropinas, ¿ya? Ya que estas van a estimular al crecimiento del folículo o, en su caso, a la actividad lútea, es decir, de la hormona luteinizante, para terminar en lo que se llama la menstruación, ¿ya? Bien, las hormonas y el ciclo menstrual. A nivel de la pituitaria o de la glándula pituitaria que habíamos hablado hace un rato, ya en el hipotálamo, se genera la gonadotropina coriónica que hace que se produzcan dos subhormonas, la luteinizante y la folículo estimulante. Estas dos trabajan a nivel del ovario, la folículo estimulante para crear el folículo donde se va a implantar el embrión en caso de que existe embarazo o fecundación. Caso contrario, empieza a actuar la LH, que es la hormona luteinizante, y hace que se produzca la destrucción de este folículo y que determine la menstruación al final del periodo, ¿ya? A esto es lo que se denomina el reloj biológico, es decir, que hay unos ciclos de producción de estas hormonas determinados por la pituitaria, ¿ya? También se llama lo que es el denominado ciclo hipotálamo, hipófisis, ovario, útero, que está en este dibujito, ¿ya? El hipotálamo, a través de la pituitaria, genera la gonadotropina, esta genera las dos hormonas, estas hormonas trabajan sobre el ovario, y el ovario puede ser fecundado por la FSH, trabajar, o si no, por LH, si es que no hay embarazo, ¿ya? Bien. También dentro del ciclo menstrual hay dos eventos muy importantes. Uno que son los eventos externos, que son los eventos psicológicos y fisiológicos que se producen en la mujer, lo que ya les había explicado hace un rato. Y los eventos ováricos, en los cuales se van a producir ciertos esteroides sexuales que son importantes para la mujer, ¿ya? Esta secreción es controlada también por las gonadotropinas, ¿ya? Tanto por la FSH y por la LH. Entonces, estas tres son muy importantes. La gonadotropina coriónica, la FSH y la LH, ¿ya? ¿Qué hace la FSH? Recluta y hace que crezcan los folículos ováricos, ¿ya? La LH induce a la ruptura folicular y sostiene el cuerpo lúteo. ¿Qué significa esto? Que cuando el óvulo es fecundado, se produce la FSH, haciendo que ésta haga crecer al folículo ovárico para que en este lugar se implante el embrión. Si no hay embarazo, después del día 14, comienza a trabajar la LH, induce esta ruptura del folículo y hace que al final del periodo menstrual se pueda eliminar a través de la sangre, ¿ya? Si hacemos un análisis de laboratorio, por ejemplo, de la sangre de la menstruación, vamos a encontrar plasma, vamos a encontrar proteínas, vamos a encontrar folículos, vamos a encontrar un montón de cosas que tendrían que haber sostenido al producto de la fecundación, ¿ya? Bien, eso a grandes rasgos. Bien, entonces, este folículo ovárico, que es lo que se elimina si es que no hay un embarazo, está compuesto por células fecales, células granulosas, que son células que, como pueden ver acá, son en forma de granitos o de piedritas que recubren al óvulo de tal manera que lo
cubren como una pared, eso se llama folículo, ¿ya? Que si en caso de que no haya embarazo, todo esto se va a eliminar a través de la sangre, ¿ya? También tiene muchas proteínas y tiene muchos elementos minerales que deberían haber servido para el proceso de la fecundación, ¿no? Que se los va a eliminar, ¿Cómo se va a regular el ciclo menstrual? El ciclo menstrual, como habíamos dicho, se regula a través de las hormonas sexuales que son controladas por la hipófisis. Esta hipófisis entonces hace que haya mayor producción de la FSH, tanto como de la LH, ¿ya? Bien, acá tenemos un ciclo menstrual, el cual lo vamos a dividir en 3 partes. La fase folicular, la fase ovulatoria y la fase lútea. ¿Cuándo empieza el ciclo menstrual? El día 1, aquí está en 0, este sería el 1. El día 1 es el día en que empieza la menstruación, el primer indicio de menstruación, así sea una gotita, eso ya se considera día 1. Y se lo prolonga hasta el día 5 o 6 más o menos, que son los días en los que la mujer va a ir menstruando. A eso le sumamos más 4 días, que serían más o menos hasta el 10. Todo eso es la etapa folicular. En esta etapa del día 1 al día 10, la mujer no puede embarazarse. ¿Por qué? Porque el folículo no está todavía desarrollado y preparado. Luego vienen 6 días, que son del 10, ¿no? Al 11, 12, 13, 14, 15 hasta el 16, donde el día 14 es el día de la ovulación. Es decir, en estos días del 11 al 16, la mujer sí puede embarazarse, porque son sus días fértiles. Si es que ha habido, durante el periodo de evolución, ha habido la implantación del espermatozoide en el óvulo, se produce el embarazo y eso va a hacer que comience a establecerse el periodo de la fecundación. Si no hay embarazo, eso es esta línea rojita, ¿ya? Si no hay embarazo, comienza a actuar la fase lútea, es decir, la hormona luteinizante, y va a hacer que se destruya el folículo hasta llegar al día 28 o 30, en el cual la mujer experimenta su menstruación, ¿ya? Entonces hay una fase folicular hasta el día 10, una fase fértil del día 10 al 16, siendo el 14 el centro de la ovulación, y del día 17 para adelante, hasta que viene la siguiente menstruación, ya no es fértil la mujer, es decir, no puede embarazarse, ¿sí? Es decir, la única etapa en la que podría embarazarse la mujer es entre el día 11 y el día 16 a 17. Esos son sus días fértiles, ¿ya? Son sus días fértiles. Bien, el periodo menstrual dura 28 días más o menos, pero puede ir también de 21 a 35, ¿ya? Es muy difícil evaluar la cantidad de sangrado que pueda tener una mujer en el momento de la menstruación. Puede ser muy poco, puede ser bastante, pero se habla de un promedio de 30 a 40 ml, ¿ya? Y esto se maneja con el tema de las toallitas sanitarias, que normalmente las utilizan las señoritas en estas situaciones, ¿no? También debemos considerar algunos aspectos psicosociales de la menstruación en las adolescentes, como ser el cambio físico, el cambio emocional, el cambio en actitudes, en conducta, en gustos. Hay cosas que no les gustan que antes les gustaban, hay cosas que les molestan, hay cosas que les irritan, no les agrada, hasta las personas. Hay personas con las que se sentían bien y de pronto ya no quieren estar con esas personas, o están un rato alegres, después de pronto se ponen depresivas, tristes, cambian de humor. Todo eso es producto de esta menstruación, ¿ya? Que es una situación que deben saber adaptarse y manejarla las señoritas. ¿Qué cambios hormonales se producen en la mujer? En la mujer, los cambios hormonales que deben producir son los siguientes. Va a haber, para empezar, la menstruación. Luego va a haber un crecimiento a nivel del vello púbico y axilar, crecimiento de las mamas, crecimiento de las caderas, ¿ya? Crecimiento físico, en resumen. En los varones, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber que también crecimiento del vello púbico, el vello facial, el vello axilar, crecimiento muscular en los hombros, en los pectorales más que nada, aumenta el deseo sexual, el apetito sexual, y lo más importante, hay un cambio en la voz, ¿ya? Y un desarrollo físico en estos jóvenes. Entonces acá tenemos, aparece la menstruación en la mujer, aparece el vello púbico, crecen los senos, aparece el vello axilar y la fisonomía también se vuelve más femenina. En el varón
comienza la producción de semen y la eyaculación, crecimiento del vello púbico y axilar, crecimiento de la musculatura, especialmente torácica y abdominal, y la barba, el bigote, ¿no? El pelo y el cambio de voz. Bien, ¿cuáles son las etapas del ciclo menstrual? Del día 1 al 5 es la etapa menstrual, es decir, cuando se elimina la menstruación. Del día 6 al 10, 11 más o menos, es la fase preovulatoria. El día 14 es la ovulación. Y a partir del día 15 para adelante, si se embaraza es la etapa progestacional y si no se embaraza es la etapa posovulatoria o lútea. ¿Sí? Entonces, lo importante es esta etapa de los días fértiles de la mujer, que van del día 11 al 16 al 17. Si la mujer se embaraza, viene la etapa progestacional. Si no se embaraza, viene la etapa lútea. Lo que les decía hace un rato, los días fértiles de la mujer, que pueden ser de diferente magnitud, donde la ovulación normal, que sería el día 14, la ovulación corta, que sería el día 10, porque tiene solo 24 días en lugar de 28, y en una menstruación de 36 días, el día 21 sería su ovulación, ¿ya? Lo normal, pero es esto, 14 días, el día 14 en 28 días, ¿ya? Bien. Y finalmente, los estrógenos y progesterona son hormonas producidas tanto por el hombre como por la mujer. En este caso, por la mujer, que le va a dar las características físicas, emocionales y todo aquello, ¿no? Lo que habíamos hablado. Y ¿qué pasa cuando hay exceso o deficiencia de hormonas sexuales? Cuando hay un exceso, ¿ya? Puede producir ataques cardíacos, alteraciones de la conducta, alteraciones fisiológicas, ¿ya? Cuando hay deficiencia, puede causar cáncer de mama o cáncer de seno en la mujer. Asimismo, causa dolor de cabeza muy fuerte, llamado migraña, la depresión y una pérdida de la memoria. ¿Ya? En algunos varones existe el crecimiento del testículo. Esto es determinado por unas células llamadas células de Leydig. Estas células de Leydig hacen que el testículo crezca y produzca mayor cantidad de testosterona. ¿Esto qué va a hacer? Va a aumentar la circulación sanguínea y va a hacer que la persona crezca más rápidamente, ¿sí? Como que vemos en esta edad biológica, ¿ya? Bien. ¿Qué es lo que hace la testosterona en el varón? Estimular el desarrollo de los caracteres secundarios y el crecimiento de los órganos sexuales. ¿Cuáles son los caracteres secundarios? El vello en la cara, la barba, el bigote, el crecimiento muscular, el cambio de voz y todos esos aspectos que son físicos, ¿ya? Finalmente, un resumen de todo lo que hemos hablado en el mapa conceptual, que también lo tienen en el libro, donde hablamos de las gónadas, que son manejadas por el hipotálamo. Hay factores liberadores e inhibidores, ambos por la hipófisis, que son la FSH y la LH, ¿no? Hormonas ováricas o de la mujer, estrógenos y progesterona. Hormonas testiculares o del varón, andrógenos y testosterona. El ciclo menstrual se divide en una parte ovárica antes del día 14 y una parte endometrial después del día 14. Y en ambas hay fases de crecimiento y de destrucción. Bien, con eso hemos terminado entonces